Cuando parecía que el sol había llegado para quedarse, cuando los ciudadanos de este estado y de otros se aprendieron de memoria la fotografía del gobernador en turno y su nombre, su voz y sus hechos aparecían en cada instante en los cuadrantes de la radio nacional, la televisión y qué decir de los diarios. La historia del héroe que sacó a la comunidad de la opresión del tirano recibió un ligero, dicen, revés en sus proyectos personalistas por alcanzar la candidatura en 2018, objetivo central de todo cuanto se proyecta aquí. Esa podría ser la reflexión final de lo escuchado a lo largo de la semana, después de algunos desencuentros y de dos lamentables acontecimientos, accidentados por demás está decirlo. El rompimiento entre el PRI y el PANAL con repercusiones inmediatas, no solo para las fórmulas del Senado, sino más grave, en el mediano plazo, la gobernabilidad en el Congreso. El otro accidente es el desplome de una parte, 33 metros, de la obra insigne de este año y plataforma de lanzamiento del aniversario de la batalla del 5 de mayo. Los comunicados y noticias sobre este particular dejan asentado que la empresa Construcciones y Desarrollo Inmobiliario Santa Fe Codesa es la única responsable del accidente. Todo se debe a un error humano. Los tirantes de acero que soportan el bloque sufrieron demasiada tensión y comenzaron a tronar. O sea, un error de cálculo, un error de proyecto. ¿Cómo saber si el resto del viaducto está bien construido y soportará el peso de los vehículos que por ahí transiten a una hora pico? La columna por Soleares del 24 de julio del año pasado daba cuenta de la inexperiencia de la empresa. Cito: el tema ha sido incluso interesante para el órgano oficial de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que en su edición oficial de Internet ha publicado un comentario sobre el tema bajo una observación. El viaducto será ejecutado por la empresa constructora Codesa, la cual está más especializada en el ramo inmobiliario, y en su currículum disponible en su portal de Internet no aparece registro de alguna obra de esta envergadura realizada anteriormente. Este accidentado y erróneo cálculo de estructuras viales en otro sexenio, con Bartlett, por ejemplo, hubiera provocado la salida al ruedo de los empresarios Jorge Espina, Juan José Rodríguez Posada, Armando Ortiz y quienes estuvieran al frente de Canacintra, de la Cámara de la Construcción o de la Cámara de Comercio, de los colegios de ingenieros civiles y de arquitectos y de algunas universidades. Hubieran exigido que las obras públicas fueran ejecutadas por empresas experimentadas. Pero ahora todo mundo calladito se ve más bonito. Pero retomando el tema de los reveses, la aparición de Manuel Bartlett en la escena política vino a representar un motivo para iniciar la desbandada de los peristas inconformes con el sometimiento de sus dirigentes locales al interés del gobernador. El tropezón de Enrique Agüera en su escalera electoral, producto de las presiones internas en el PRI, luego del acuerdo a modo entre Moreira y la maestra, se estrenó como el primer damnificado. Pero vayamos al inicio de la semana. Al salir del centro expositor y luego de escuchar el mensaje del gobernador ante la sociedad y la clase política poblanas, algunos hasta se creyeron el tema del gobernador demócrata y pluralista. Su advertencia de no asistir y prohibir hacerlo a su gabinete a los actos partidistas en favor de cualquier candidato fue decodificado por los medios, orientados, claro está, como un signo irreprochable de pluralismo, cuando en verdad el signo del mensaje fue el morenovallismo por encima del partidismo. A medida que las versiones de los panistas fueron permeando, varios brincaron de su silla y quienes alguna duda tenían acabaron por entender el verdadero leitmotiv de las acciones cuando escucharon la entrevista de Carmen Aristegui al dueño de Casa Puebla. Por demás está citarla, anda en los oídos de todo mundo. Los primeros signos de la desavenencia los manifestaron Gustavo Madera Muñoz y su esposa, asombrada ella por el exceso de proyección de la personalidad del gobernador. Entiéndase que en el PAN el tema del culto a la personalidad es comparado con el desempeño priista. Madero fue saltado del saludo personal en fila y solo su exclamación hizo voltear al informante. El segundo desencuentro fue cuando el gobernador no presentó a Madero como presidente de mi partido, sino como uno más. El tercero fue la omisión de Juan Carlos Mondragón. Ya en corto, Madero comentaría su molestia por la falta de compromiso para apoyar la elección presidencial y la evasión a las preguntas directas. Pero el colmo fue cuando algún informante del partido insinuara que el gobernador tenía metidas las manos en el proceso para el Senado en favor de López Zavala, asunto que adquiere veracidad luego de la caída de Agüera. Al interior del PAN existe la convicción de que las elecciones no las ganó la personalidad del candidato,
sino el esfuerzo de unidad de muchos partidos políticos, el blanquiazul a la cabeza, y que el compromiso por Puebla pasaba primero por el compromiso con el presidente Calderón y con el partido. La especulación del rompimiento no es más ya una especulación, es sin duda una realidad. Calderón y Madero habían insistido con la dirigencia local mantener las expectativas de unidad hasta sacar el proceso electoral presidencial. Pero por lo visto el gobernador no está dispuesto a continuar el viaje del héroe que sacó al tirano con alianzas que lo comprometan y limiten en una disciplina de partido. Los primeros signos del rompimiento fueron advertidos ante las irreconciliables posiciones contra Eduardo Rivera y Ana Tere Aranda, quienes por lo visto, al final del día, empiezan a recibir más cobijo de sus partidarios. No le extrañe ver a la doña en alguna posición plurinominal por el Senado, ajena a Puebla, donde Pablo Rodríguez está siendo impulsado, y de ser así, con su salida se caerá el último tramo del puente entre el gobierno y el PAN. Semana de desencantos, de realidades ajenas a la ilusión de la política de Fantasilandia, donde el sí señor ha sido superado por el cuestionamiento sin guión. Y surgen las dudas. ¿Bastará con declarar prófugo a Rodrigo Lascano Fernández? ¿Habrá influido la relación del padre y los hermanos con los viejos regímenes? ¿Romperá el PRI con el gobernador y con ello recuperará los espacios que empiezan a ser conquistados palmo a palmo por la oposición interna? ¿El rompimiento entre el PRI y PANAL afectará el futuro político del gobernador de Puebla?